Ok, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es lo que son vectores. Este va a ser por hoy lo que tenemos que abarcar. Va a ser un resumen rápido, no me voy a centrar tanto en definiciones o por qué se construyen así las operaciones, pero básicamente vamos a entender un vector como una colección de números, en nuestro caso A, B, C, C, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la cadena no tiene por qué, tiene que acabar en algún momento. Aquí no quiere decir que ponga todo el alfabeto, sino simplemente hay otros elementos, una cantidad no definida. De hecho, pude haberlo denotado como x1, x2, x3, xn. Esta va a ser nuestra lista de números, donde cada xj va a pertenecer a algún conjunto. Pueden ser los números reales o, si alguno lo quiere, los números complejos, los números racionales o fracciones, solamente números enteros. Estos dos subconjuntos de los números reales, y bueno, los números reales también se pueden ver como números complejos, pero nos vamos a centrar solamente por ahorita en el caso donde cada elemento de nuestra lista pertenece a los números reales. Muy bien, tenemos dos principales características: la dimensión de un vector. De forma simple, la dimensión de un vector, o de forma intuitiva más que nada, es la cantidad de elementos que tienen las listas. Por ejemplo, el vector 2, 1 es un vector cuya de dimensión 2. Aquí ya me equivoqué. De dimensión 2. Por ejemplo, el vector 3, 1, 0 es un vector de dimensión 3. Incluso puedo tener vectores de dimensión 1, listas con un solo elemento, de dimensión 1. Aunque realmente con estas no trabajaremos, se puede, no, no hay nada complicado, pero estas las trataremos solamente como números, o, dicho de otra manera, escalares. Y acorde a la notación que tengo aquí, ya no lo listo como un paréntesis, lo que querría decir que es una lista, sino que ya simplemente lo uso la notación clásica. Entonces, por un lado, tenemos lo que son vectores, que son listas de números. Importa mucho su orden, importa mucho la cantidad de elementos que tenga, porque nos da el concepto de dimensión, o bueno, la propiedad de dimensión. Y tenemos los escalares, que aquí tenemos este ejemplo, que no es otra cosa más que números. Entre ellos vamos a poder operar, vamos a poder realizar operaciones. ¿Qué operaciones podemos realizar? Tenemos una suma de vectores. Recordemos que también un vector lo denotamos justamente con una flecha arriba. A veces se sombrea la letra, se hace más oscura. Siempre hay que destacarlos de alguna manera. Hay veces en que libros no los destacan, sobre todo en libros de matemáticas ya no se destacan, porque el simple hecho de decir que un vector es una variable se puede trabajar de manera abstracta, pero para nuestro caso, pues a los vectores los denotamos con una flecha arriba, y si este no tiene flecha y no se indica nada, querrá decir que este es un escalar. Este es un vector, este es un escalar. Esto solo es notación. Ok. Nos vamos a centrar en los vectores de dimensión 2 y de dimensión 3. Se puede trabajar concretamente en vectores de dimensión arbitraria. Aquí, disculpen, es una costumbre de la notación. x1, x3.
Se puede trabajar en dimensión arbitraria, pero nos centraremos en estos dos solamente. Bien, ¿qué operaciones podemos hacer? Al igual que los números, yo puedo sumar, por ejemplo, 1 más 2. Esto me da 3. Los vectores también se pueden sumar. Por ejemplo, el vector 1, 0 lo puedo sumar con el vector 0, 1. ¿Cómo hago esta suma? Pues bien, la tengo que hacer término a término. Entonces va a ser 1 más 0, coma, aquí los subrayo los que estoy sumando, me cambio de color, y 0 más 1. ¿Esto qué me da? Esto me da el vector 1, 1. Así se define la suma. Formalmente, sin importar la dimensión del vector, siempre se suma término a término. Un ejemplo con un vector de 3 dimensiones es si sumamos el vector 1, 1, 1 con el vector 2, 2, 2. Siempre hay que considerar algo. Solo se pueden sumar vectores de la misma dimensión. Por ejemplo, es incorrecto si yo hago la suma del vector 1, 1 más el vector 1, 1, 1. Esto no se puede hacer. Formalmente no es posible. Siempre hay que sumar en la misma dimensión. Entonces, de alguna manera este vector que está aquí se puede ver como un vector en R3, pero eso no viene en sentido a esta parte del curso. Entonces, para realizar las sumas siempre tenemos que considerar vectores de la misma dimensión. Entonces, regreso a la suma de 1 de 3 dimensiones. Esto no va a ser más que 1 más 2, 3, 1 más 2, 3 y 1 más 2, 3. Muy bien. La suma formalmente se escribiría como, si yo tengo el vector x1, dije que me iba a centrar en vectores de dimensión 2 y 3, pero esto solo lo pongo de manera didáctica para que vean que se puede escribir, o digo que se puede realizar en vectores de dimensión arbitraria, y n no va a ser otra más que el vector. Sumamos la primera componente, la segunda también, la tercera, la cuarta, la quinta y la enésima componente. Esto sería la definición formal de suma de vectores. Esa es una de las operaciones que podemos realizar. ¿Qué otra operación podemos realizar? Pues bien, de alguna manera necesitamos, una diferencia crucial con los números usuales con los que se trabajan es que nosotros podíamos multiplicar, por ejemplo, 2 por 3. De hecho, aquí no lo vean como una lista, siempre es la notación de multiplicación. Para que no haya confusión, voy a utilizar la notación un poco más clásica, igual a 6. Podríamos nosotros multiplicar. En el caso de los vectores también se pueden definir multiplicaciones, pero no se comportan tan bien como esta que está aquí. Por ejemplo, podemos multiplicar punto a punto, como lo hicimos con la suma, pero eso tiene desventajas muy grandes con respecto a la multiplicación clásica. Por lo tanto, necesitamos buscar alternativas de multiplicación con vectores. ¿Qué puede ser una de ellas? Una es la multiplicación por escalar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número a o una escalar a y un vector, nuevamente me restringo a las dos dimensiones, igual se puede hacer en n dimensiones, en dimensiones arbitrarias. Aquí prácticamente este 2 que está aquí denota la dimensión y esta r que está aquí denota el tipo de números con el que estoy trabajando. Yo puedo hacer la multiplicación de a por x1 por x2. Esto es una multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué obtengo de manera inmediata? Pues obtengo ax1 por a
AXN. Perdón, AX2. Esto es lo que obtendría. La multiplicación por escalar se hace punto a punto. Noten que es diferente a que yo esté multiplicando vector con vector. Aquí no, estoy multiplicando un número, un escalar, con un vector. Hay que saber diferenciar las naturalezas de cada objeto. Vector, escalar. Muy bien. Esta operación, ¿cómo la podemos ver? Por ejemplo, si yo tengo el elemento 2 multiplicado por 1,0, esto inmediatamente me puede dar el vector, perdón, me da el vector 2,0. Perdón por ese ruido. 2,0. ¿Por qué me da esto? Pues es 2 por 1, 2 por 0. Y se obtiene lo de arriba, según la definición que tenemos aquí. Igual, se puede hacer en dimensión arbitraria. Esto es igual a x1 a xn. Muy bien. Ya tenemos dos operaciones con vectores. Una propiamente entre vectores y otra que no es propiamente entre vectores, sino que es una multiplicación de un escalar por un vector. Vamos a ver otras variaciones de la multiplicación un poco más adelante, pero es importante ver cómo se comportan estas dos operaciones juntas. Por ejemplo, si yo tengo el escalar 2 multiplicado por el vector 1, 0 más 3 multiplicado por el vector 0, 1, según nuestras reglas, se siguen respetando aquellas reglas de operación que conocen de aritmética clásica. Primero realizo multiplicaciones y luego realizo sumas, y entonces esto va a ser 2,0 más 0,3. Realicé primero la multiplicación por escalar y luego realizo la suma que me da el vector 2, 3. Esta es una propiedad de distributividad, de asociación, etc. Más bien vamos a considerarla como la propiedad de orden de las operaciones que tenemos que realizar. Las propiedades de asociación y todo eso, bien, que son clásicas también en el caso de los números o los escalares, también las tenemos en vectores. Por ejemplo, si yo multiplico 3 por el vector 1, 0 más menos 10 por el vector 1, 0, ¿esto qué me da? Pues aquí tengo un vector, tengo otro vector que justamente son el mismo. Puedo factorizarlo y me quedaría 3 menos 10. Aquí está el 3, aquí está el menos 10 multiplicado. Esto tiene la misma naturaleza. Noten que estoy factorizando con respecto a las mismas naturalezas. Aquí es un escalar, aquí es otro escalar. Puedo hacer esto que estoy haciendo. Esto es un vector, son el mismo vector multiplicado por el vector 1, 0. Esto es igual a menos 7 multiplicado por el vector 1, 0, que nos da como resultado el vector menos 7,0. O sea que tenemos las mismas operaciones que tenemos, las mismas propiedades que tenemos en números, salvo una. No existe esto que ustedes acostumbraban. Por ejemplo, si ustedes tienen el 3, lo voy a cambiar de color para que no se confundan. Si ustedes tienen el 3, sabían que existe el 1/3, de tal manera de que multiplicamos 3 por 1/3. Esto nos daba 1. Esto que está aquí ya no pasa en vectores. Simplemente primero una razón, no puedo hacer división entre vectores. Y segundo, no puedo hacer multiplicación de vectores como lo hacía tradicionalmente. Aquí, si esto fuera un vector y esto fuera otro vector, es muy diferente a como lo hacen de manera clásica, de manera definida para los vectores, donde se requiere un escalar y un vector. Aquí tendría que ser un vector y otro vector, que no pasa.
no se ha definido una multiplicación de vectores entre vectores y aparte no puedo hacer una división entre vectores. Como les dije, matemáticamente todo esto está justificado, pero no voy a entrar en detalle. Solo nos interesa entender cómo se trabaja con vectores. Entonces, ya una vez que tenemos entendido esto de aquí, de las operaciones más simples, podemos ver algunas otras, que pueden ser el producto por escalar, que si yo tengo un vector x1, perdón, el producto punto, x1, x2, y1, y2, a diferencia de la operación anterior, esta sí es entre vectores. Aquí tengo un vector, aquí tengo otro vector. ¿Cuál es la desventaja de esta operación? Que esta da como resultado un escalar, no da un vector. ¿Cómo queda definida? Pues es el escalar que se obtiene de hacer x1 multiplicado como números, x1 con y1, sumando como números x2, y2. Por ejemplo, tenemos el 1, 0, punto. Nuevamente las dimensiones deben de ser las mismas. Esa es una observación que tienen que tener muy en mente. 0, 1, esto me da 1 multiplicado con 0. Aquí está el 1 multiplicado con el 0. Y 0 multiplicado con el 1. Hay que sumarlos y es 0 multiplicado con el 1. ¿Esto cuánto me da? 0. Este es el 0 escalar. También tenemos un 0 vectorial, que no es otra cosa más que el vector 0, 0. Todas sus componentes son 0. Pero este, si seguimos la notación que hemos estado usando, le tendría que poner una flecha así para hablar que es el 0 vectorial y este es el 0 escalar. Entonces, esta operación de producto punto también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a decir que dos vectores son ortogonales. Aquí lo pongo, vectores ortogonales. Si el producto punto entre dos vectores, por ejemplo A, no entro en detalles en la dimensión, pueden ser de dimensión 2, dimensión 3, 4 y 5, las que ustedes quieran. Bueno, ahorita lo aclaro, no puse la definición formal del producto punto para n dimensiones, pero no debe de haber complicaciones en su generalización. Es igual a 0. Si el producto punto entre dos vectores es 0, decimos que A y B son ortogonales. A es ortogonal, muchas veces se denota así, por esto. Esto que está aquí es un ángulo, es también como denotan un ángulo recto. ¿Por qué pasa esto? Porque geométricamente quiere decir, esto si yo tomo los dos vectores en dos dimensiones, geométricamente quiere decir que si aquí tengo el vector A, recuerden cómo se representa un vector, y aquí tengo el vector B, el ángulo que forman es de 90 grados. Para tres dimensiones, el ángulo que formarían igual sigue siendo 90 grados. Entre ellos, claro está, o sea, el ángulo que hay entre ellos. Porque en tres dimensiones a veces es necesario un tercer ángulo para la descripción de un objeto geométrico. Pero así nada más cuando son dos líneas, se puede hablar de ángulos de manera tradicional. Este es de 90 grados, o como formalmente ya se debe de saber escribir en términos de radianes, pi medios. Entonces, esto quiere decir que sean dos vectores ortogonales, que sean perpendiculares, hablando geométricamente. Por eso es importante esta notación. O bueno, esta definición a ortogonales. Aquí me falta una S. Entonces, ya tenemos tres operaciones. Tenemos la suma de vectores. Déjenme escribirlo aquí. Tenemos la suma de vectores. A más B. Tenemos la multiplicación por escalar. Aquí voy a utilizar mejor otra letra para que no haya confusión, una R. O voy a utilizar una letra griega. Lambda, este es un escalar. Multiplicado por un vector. Tenemos el producto punto entre vectores, donde sabemos que este de aquí nos da la idea de ortogonalidad
o perpendicularidad entre vectores. Bien, entonces con estas por ahorita podemos trabajar. Vamos a tener otra representación adicional de lo que es un vector, con algo que se llama vectores básicos. ¿Qué son vectores básicos? Son aquellos vectores que nos sirven para describir cualquier otro vector como una suma finita de los primeros que estoy diciendo. Los más característicos son E1. No tienen por qué ser únicos estos, pero estos son con los que vamos a trabajar. Que para el caso de 2 dimensiones es así. E2, que nuevamente para el caso de 2 dimensiones es así. Si yo quisiera hacer el E1 respectivo de 3 dimensiones, es 1, 0, 0. Si se dan cuenta, el número que tiene como subíndice, la E, indica el elemento del vector que vale 1 y todas las demás componentes deben de valer 0. Pero aquí necesitaría ya 3 para describir cualquier vector. En el caso de 3 dimensiones, siempre se van a requerir la misma cantidad de vectores básicos según la dimensión que tenga el conjunto de vectores con el que estemos trabajando. Entonces, para 3 dimensiones se necesitan 3 vectores básicos, para 2 dimensiones se necesitan 2 vectores básicos. Ahora, les dije que todo vector se puede escribir en términos de esto. Pero antes, en la literatura, muchas veces a este lo encuentran denotado como I, a este los encuentran denotados como J. Para 3 dimensiones este sería I, y es con un gorrito, de hecho, no los tienen con una flecha, hay quienes sí los ponen con una flecha y quienes no. Y este sería K, este es J, y J y K. Esa es otra notación que se suele utilizar. Yo prefiero utilizar esta notación de aquí porque incluso me indica qué valor vale 1, perdón por la redundancia, y qué valores toman 0. Entonces, ¿por qué se les dice básicos? Pues bien, cualquier vector puede ser escrito como se diría, como una combinación lineal de esos vectores en específico. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 2, este lo puedo escribir como la multiplicación por escalar del número 1 por el vector 1, 0, más la multiplicación por escalar del número 2 con el vector 0, 1. Esto por operaciones básicas de vectores. Esto es igual a 1 multiplicado por el vector E1 más 2 multiplicado por el vector E2. Entonces, ya tenemos descrito cualquier vector de esta manera. Para el caso de 3 dimensiones, un ejemplo sería 1, menos 1, 1, que lo puedo ver como la multiplicación por escalar con el vector 1, 0, 0. Si se dan cuenta, aquí es la primera componente, el valor de la primera componente, más el valor de la segunda componente, que es menos 1, por el vector 0, 1, 0, más el valor de la tercera componente, que es 1 por 0, 0, 1. Y esto escrito es 1 multiplicado por E1. No necesitaría escribir el 1, se sigue respetando esa regla de que 1 por algo vuelve a ser ese algo. Esta que está aquí, 1 por A es igual a A. En el caso de los vectores también se tiene la multiplicación por escalar, pero en este momento lo estoy escribiendo por motivos, de didáctica. Más menos 1 multiplicado por E2 más 1 multiplicado por E3. O ahora sí, simplificando, es E1 menos E2 más E3. ¿Y qué otra cosa importante tienen estos vectores básicos? Pues una muy importante es que
EJ, cualquier J, o sea, cualquier vector básico, multiplicado producto punto con EK, nos va a dar algo que se llama la delta de Kronecker, JK. ¿Esto a qué es igual? Pues va a depender de estos dos subíndices que tenemos aquí. Va a valer 1 cuando el J es igual a K, o el número 0, número 1 o número 0, cuando el J es distinto del K. Por ejemplo, E1 punto E1 es igual a delta 1, 1. 1 siempre es igual a 1, según lo que tenemos acá, J es igual a K, entonces es 1. E1 punto E2 va a ser delta 1, 2, y como 1 es diferente de 2, esto es 0. Y esto que está aquí nos dice que los vectores básicos, estos en específico, como les mencioné, puede haber otros, pero estos que estamos utilizando son ortogonales entre sí. Eso quiere decir que EJ, no importa la dimensión, va a ser ortogonal a K, a EK, siempre que J sea distinto de K. Esa es una de sus propiedades más importantes. Entonces ya tenemos otra forma de representar a los vectores. Tenemos operaciones con vectores, tenemos una suma y una multiplicación por escalar. Hay una tercera operación que por ahorita solo la vamos a restringir a 3 dimensiones. En 2 dimensiones no se puede, porque justamente tiene que dar un salto a 3. ¿Qué hace? Genera un vector ortogonal a 2 vectores dados. O sea, obtenemos un vector que producto punto con los dos anteriores siempre va a dar 0. Esa operación es conocida como producto cruz, que es otro producto de vectores. ¿Cómo es que está dada? Pues si yo tengo el vector x1, x2, x3, cruz y1. Aquí cometí un error. Estas flechas no van aquí, son escalares, bueno, son números, no son vectores. Así. Y1, Y2, Y3. Esto va a ser el vector. La forma más fácil de calcularla, para que recordemos que no voy a entrar en detalle cómo es que se obtiene o por qué el resultante es un ortogonal, ya es un desarrollo un poco complicado, en algún momento lo comenté en la clase. Realmente no es que sea complicado, sino es que hay que hacer unas sustituciones. Pero la forma más fácil de hacerlo es que aquí pongamos la componente 1, la componente 2, la componente 3 de cada uno. Y vamos a hacer, aquí va a ser x1, x2, x3, aquí va a ser y1, y2, y3. Estas barras que le pongo es porque realmente este producto se utiliza con determinantes de matrices 2×2. Es una forma de obtenerlo. Entonces, ya que los tengo así, ¿cómo calculo? Pues bien, la primer componente del vector resultante se va a obtener de tapar toda la columna 1 y hacemos el producto cruzado de las dos columnas que quedan. Esto quiere decir que es x2 por y3, x2 por y3, que sería el determinante de la matriz 2×2, menos x3 por y2, coma, aquí creo que no debía haber hecho este rayón,
aquí es una Y. La segunda componente se hace lo mismo, se tapa la segunda columna de esta tabla de abajo, pero aquí se multiplica el resultado por menos 1. Menos 1. Y ahora va a ser x1 por y3 menos x3 por y1. Y la tercera componente vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en las otras dos. Vamos a tapar la tercera componente y va a ser aquí el signo, no se multiplica por menos 1, va a ser x1 por y2 menos x2 por y1. De hecho aquí no sé por qué le puse un paréntesis, pero aquí no hay una multiplicación. Esta es la tercera componente del vector, recordemos. Y así se obtiene el producto cruz. Este producto resulta que si a este vector generado le llamamos z, a este que está aquí le llamamos el vector x, y a este que está aquí le llamamos el vector y, va a resultar que el producto punto de x con z va a ser 0 y el producto punto de y con z también va a ser 0. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? En 3 dimensiones, aquí va a ser un poco más complicado, que si por ejemplo yo aquí tengo el vector x, aquí tengo el vector y, esto considerado en 3 dimensiones, aquí si quieren le ponemos el eje E1. Esto en algún momento les comenté que los vectores, que yo tengo una razón para llamarles así, eje C2. Recuerden que estos son vectores, pero también como estos vectores generan a cualquier otro vector, pues son los que me describen los ejes X, Y y Z que tradicionalmente conocen, solo que yo les he cambiado de nombre. Esto que está aquí, tal vez por el dibujo no se vea, pero el vector Z va a estar por aquí. De hecho aquí no es cierto, no va a estar en esta dirección. El vector Z sigue una regla muy importante. ¿Cuál es? El vector Z como tal se escribió así, se calculó así: X, vector X, producto cruz con el vector Y. Esto sigue algo que se llama la regla de la mano derecha. Si ustedes ponen su mano derecha sobre el vector X y la giran en dirección al vector Y, el vector Z obtenido va a ser hacia donde esté apuntando su pulgar. En este caso va a ser hacia arriba. Entonces si estaba en lo correcto aquí. De manera que este ángulo que se forma aquí es un ángulo recto de pi medios. Y este ángulo que se forma aquí también es de pi medios. Recuerden, la regla de la mano derecha no es otra cosa más que pongan su mano derecha sobre el vector, el primero, este que está aquí, y gírenla en la dirección hacia el segundo vector, en este caso hacia Y. Y hacia donde esté apuntando su pulgar, hacia arriba o hacia abajo, es hacia donde va a ir el vector Z. Esa es la regla que sigue el producto cruz. Por tanto, esta regla, si ustedes se dan cuenta, es diferente. Si yo calculara Z, de hecho mejor lo pongo con otro color. Si yo calculara Z, lo vamos a poner con verde,
como Y cruz X. Ahora yo tengo que recorrer desde Y, desde aquí, hacia Z. Pongo mi mano derecha sobre el vector Y y la giro mi palma hacia el vector X y hacia donde esté apuntando mi dedo pulgar. En este caso va a ser hacia abajo. Voy a encontrar el vector resultante Z del producto cruz. De hecho, aquí también pueden notar en la figura, tal vez no se vea tan claro, pero que X cruz Y es igual a menos, esto multiplica como multiplicación por escalar, si quieren lo escribo como menos 1 por el vector Y. Recuerden que la operación de producto cruz nos da como resultado un vector X. Esta es una multiplicación entre vectores que se diferencia justamente por esto de la multiplicación de números usual que ustedes conocían. Ustedes recordarán que en la multiplicación usual de números, A por B siempre es lo mismo que B por A. Pues aquí no, aquí resulta que cambian por un signo. En la figura se ven, la regla de la mano derecha no lo muestra, entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esta operación. Ya les mencioné que el producto punto es que el producto punto, perdón, con el resultante es 0. Y entonces veamos un ejemplo. Si yo tomo el vector 1, es más, veamos qué nos da como resultado si yo opero el vector E1, que recuerden que es E1, 0, cruz con el vector 0, 0, 1, que no es otro más que E3. Recuerden, este que está aquí es E1 y este que está aquí es E2. El producto punto, si recuerdan, una forma de calcularlo es así. Pongo las componentes 1, 2, 3, pongo sus valores 1, 0, 0, 0, 0, 1. No necesitan hacer esto, pero como les dije, tiene sentido porque esta notación de barras habla del determinante, que es lo que estamos haciendo realmente. Va a ser, tapo la columna 1, tapo esta de aquí, y hago el producto cruzado. Es 0 por 1, 0, menos 0 por 0, me da 0. Entonces es 0 por 1, menos 0 por 0 para la primera componente. Para la segunda componente tapo la segunda columna, pero pongo un signo de menos 1 y hago 1 por 1, 1, 1, 1 por 1, este de aquí con este, 0 por 0, 0, y aquí me falta la tercera. Es 1, tapo la tercera columna y es 1 por 0 más, perdón, aquí es menos 0 por 0. Digo, no afectaba, pero es para no perder el sentido de las fórmulas. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da el vector 0, menos 1, 0. Esto es igual a menos 1 que multiplica al vector E2. Esto que está aquí, ¿por qué? Porque es menos 1 multiplicado por el vector 0, 1, 0. Esto quiere decir que si yo recorro de E1, lo recorro hacia E3, me va a dar menos E2. Podemos verlo con la regla de la mano derecha para ver si es cierto.
Aquí yo tendría mi E1. Hacia acá yo tendría mi E3. Si ustedes apoyan su mano sobre este vector, voy a hacer un dibujo un poco caricaturesco. No me va a salir. Más supongamos que este es su mano. 4. Y que este es el dedo índice, el dedo pulgar, perdón. Un dedo pulgar muy grande. De hecho, creo que esto va a estar un poco complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, ya sé. Vamos a hacer una mano de caricatura. Así. Esta es una mano. Supongan. El pulgar apunta hacia afuera. ¿Por qué? Porque estoy apoyando mi mano sobre el vector E1 y lo voy a recorrer hacia el vector E3. El pulgar está apuntando hacia lo que sería la parte negativa, porque hacia acá, si acá tenemos a E2, esto que está hacia donde está apuntando el pulgar va a ser hacia menos E2, que es justo lo que obtuvimos del producto cruz. E1 cruz E3 me resulta menos E2. Esta regla es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con fuerzas, así que es importante que la vean. De ahora en adelante ya no voy a escribir, por ejemplo, el vector A, B. Ya no lo voy a escribir como una lista, sino los voy a escribir como A por E1 en su representación con básicos, más el escalar B multiplicado por el vector E2. Así que hasta aquí esta parte de operaciones básicas con vector. Aunque hay otro tema importante, antes de que se me olvide, que es la norma de un vector. ¿Qué defino como la norma de un vector? Si yo tengo esto que está aquí, recuerden, esto me va a representar la norma, donde el vector A es igual a A1, A2. Esto no es otra cosa más que calcular la raíz cuadrada positiva de la componente 1 elevada al cuadrado más la componente 2 elevada al cuadrado. O sea que a partir de un vector estoy obteniendo un escalar. Esto que está aquí es la norma. Esto solo se los menciono porque lo vamos a ocupar constantemente. Norma o magnitud de un vector. Lo vamos a estar ocupando constantemente y ya lo hemos visto en clase. Realmente este es un concepto propio de los vectores. Se puede igual generalizar a cualquier dimensión, solo aquí agregan la suma de las componentes respectivas elevadas al cuadrado en la raíz y van a obtener la norma en cualquier dimensión. Entonces, de momento esto es todo para lo que vamos a ver en vectores y espero que si tienen dudas las pregunten.